Bienvenidos a este especial de Televen 1. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando esta noche. Hoy vamos a tocar un tema muy particular que creo que es fundamental para los argentinos de hoy y en el futuro, y también un poquito del pasado. La temática que queremos tratar hoy es un poco qué es el peronismo y qué es el kirchnerismo. Creo que en la sociedad argentina se ha perdido un poco el norte de qué es cada uno y se ha como confundido dentro del mundo liberal o del mundo, digamos, de una tendencia más neutra. Ven que todo el peronismo es lo mismo: kirchnerismo, peronismo, menemismo, dualdismo, etc. Y el peronismo tiene sus facetas, tiene un origen que radica en el general Perón, radica en la gestión del general Perón, en la política del general Perón y el proyecto nacional del general Perón, que implementó durante tanto tiempo. Después, la muerte del general Perón trajo la sucesión, y la sucesión tuvo diferentes variantes. La más leal, Isabel Estela Martínez de Perón, heredera directa, espiritual, llamémosla, por ser la esposa del general Perón y la acompañante durante tantos años y su principal discípula. Pero sin embargo, la muerte de Perón generó mucho recelo y se generaron a su vez vertientes que, por la misma aspiración al dominio del peronismo, implicó voltear a Isabel y surgen diferentes lineamientos. Con el menemismo entramos en un mundo semiliberal que venía con una línea peronista que, digamos, se simbolizaba a los caudillos del interior y que resultó ser uno de los más aférreos metropolitanos de los dirigentes, como muchos otros. Y hoy hemos pasado por el dualdismo, hemos pasado por otras facetas y entramos en el kirchnerismo. Y el kirchnerismo es o no es un derivado del peronismo. Y esa es la gran duda, porque se han alterado todos los valores en este esquema. Y creo que un programa de esta naturaleza puede ayudar a clarificar qué es el peronismo y qué es el kirchnerismo, de dónde viene cada uno, cuál es su realidad, dónde estamos parados, qué fueron 10 años de peronismo con Perón, qué fueron 10 años del kirchnerismo, sin Kirchner, pero con su esposa. Eso es un poco la temática que queremos tratar con ustedes, y para que lo entiendan no solo los argentinos, sino todos los latinoamericanos que nos ven y los europeos que también miran a la Argentina con esta perspectiva. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y en qué deriva todo esto? ¿Son la misma cosa o son diferentes? Vamos a hacer a través de este programa un análisis, un hilo conductor. Por supuesto, con las falencias que tenemos como canal nuevo, online, pero que podemos aportar todo el talento de dos invitados especiales que tenemos para esta temática. Me gustaría presentar, por un lado, al Osvaldo Agosto, militante de la resistencia peronista, viejo dirigente también, y te agradezco, Osvaldo, por estar aquí en este programa. Muchas gracias, no, te agradezco poder discutir este tema. Pero, por supuesto, traer a colación. Y también presentar a Mercedes Rivadeneira, viuda de Castrofini, también dirigente peronista de antaño, y, aunque joven, gracias. Mercedes, no quiero darte más edad, pero una gran dirigente, por lo menos en este hilo conductor es traer el mayor raciocinio sobre el peronismo, que es lo que queremos rescatar. Hoy, para muchos de los peronistas que no saben dónde están parados, que ya se van confundiendo en qué es el peronismo, y para ayudar para el futuro, ¿no? Porque el peronismo era país, el peronismo era el futuro, el peronismo era la construcción de una nación industrial, de una nación próspera, un pueblo feliz, hablaba Perón. Pero la felicidad radicaba en el trabajo, ¿no? Una de las esenciales bastiones del peronismo. Y esto es lo que nosotros queremos traer a colación para ir concientizando, ir colaborando en concientizar en la sociedad, colaborando en concientizar a los peronistas y aclarando a los no peronistas o a los hermanos latinoamericanos y europeos que entiendan que el peronismo va a ser, y el kirchnerismo va a ser, lo que va a hacer surgir de esta mesa. Así que muchísimas gracias por estar, y quiero que hagamos una reunión de amigos con la mayor carga de conocimiento de cada uno de ustedes. Si nosotros pudiéramos definir primero qué es el peronismo y qué es el kirchnerismo. Yo arriesgaría para
entrar en el análisis más profundo del tema, los orígenes del peronismo y los orígenes del kirchnerismo. Bien. Allí vemos la base que se sustenta cada cosa. El peronismo en lo social nació en una tragedia, para decirlo de alguna forma, que fue el terremoto de San Juan. ¿Cómo actuaron los líderes del peronismo en el terremoto de San Juan? Hacían festivales, recurrieron a la ayuda de los damnificados, cubrieron a los heridos, ¿no? O sea, se involucraron en la solución de esa tragedia. Y para hablar de lo social, de lo directo, de lo espiritual, de cómo llega a la gente, ¿cómo nace el kirchnerismo? Actuando, aplicando la ley 1050, dejando sin hogar a la gente que no podía pagar esa cuota. Por ejemplo, en la actualidad, sin concurrir al socorrero o después de un año, por ejemplo, a la tragedia del 11. Recién después de un año, ¿se acuerdan de que murieron por incapacidad del Estado 51 personas? O sea que los orígenes ya nos señalan dos actitudes con la sociedad diferentes. Una solidaria y la otra no solo agresiva con los necesitados, sino casi ignorando. Quiere decir que las bases son totalmente distintas. Puede haber algunas actitudes que lo ubiquen en algo parecido en alguna acción política, pero creo que lo fundamental para diferenciar es cómo actúa cada sector en una necesidad límite. Entonces yo creo que ahí podemos empezar a analizar qué es una cosa y qué es la otra. Creo que está muy claro qué es una cosa y qué es la otra, pero bueno. Muy bien diferenciado. No sé. Mercedes, vos ves que hay alguna especie de comparativa entre la carrera política del general Juan Domingo Perón y la carrera política de Ninguna. En general, ya estando como secretario de Trabajo y Previsión, ya él ahí manifestaba una inquietud por los jubilados, por los empleados, el derecho a las vacaciones, la dignidad del trabajo, producir por lo menos lo que se consume, dijo el general, incluso cuando vuelve después de 18 años, producir por lo menos lo que se consume. Hoy te dan los subsidios, te dan diferentes prebendas que te pagan hasta por el marido preso, 1.780 pesos. Lo vi yo cobrando la pensión de mi marido, la chica de adelante me preguntó qué significaba y yo le dije, ¿tu marido está preso? ¿Te pagan por tu marido preso? Está en el ítem de lo que cobraba esta chica. 3 hijos, escolaridad, y le digo, ¿y dónde trabajas? No trabajo. 7.065 pesos. Eso se basaba, hay dos entendimientos de dignidad, ¿no? La dignidad del trabajo hace que un hombre se supere, que entienda el valor de lo que significa ganarse sustento, siempre que sea acorde a poder mantener una familia. Sin embargo, lo que percibimos en esta etapa kirchnerista es que, como acabas bien de decir, son planes determinados que no dignifican al hombre desde el punto de vista. Entonces hay una disparidad entre peronismo y kirchnerismo muy grande, ¿no? Sería bueno aclarar que en una determinada circunstancia económica de crisis, límite, el subsidio para la supervivencia es válido y es lógico que eso ocurra. Lo que no es lógico es la permanencia del subsidio. Terminada la crisis profunda de necesidad, hay que desarrollar el trabajo, sobre todo si se es peronista. ¿Qué decía Evita? Que el trabajo dignifica. Era una permanente eslogan que señalaba Eva Perón. Sin embargo, hablamos de Eva Perón, pero no hacemos lo de Eva Perón. Entonces, es otra diferencia más
del kirchnerismo y del peronismo. Yo creo que el kirchnerismo es la culminación de una actitud hipócrita, porque hablan de Perón y de Evita cuando lo necesitan y lo niegan permanentemente. Y lo niegan, por ejemplo, en hechos concretos. Hay una ley en la que se tiene que elegir el monumento, está el local, está el lugar, está el cartel que ya se cae de viejo, aquí va a levantarse, y sin embargo ese monumento ni la base. Yo voy a señalar algo que en una comedia y con testigos estaba compañero Cafiero delante mío, que estaba a cargo de una colecta privada que hay para levantar el monumento del general Perón, y le digo, mire, Antonio, es cierto, porque a mí me contaron que cuando usted le pidió cuánto aportaba la presidenta, le contestó, no, para eso no pongo un peso, con testigos. Me dijo, peor que eso, Osvaldo. O sea que quiere decir que en el fuero íntimo, en su condición personal, lo odian a Perón. Los odiarán porque los echó de la plaza, lo odiarán porque no estuvo de acuerdo con las actitudes de ese sector que estuvo en el peronismo, pero que traicionó a Perón. Estuvieron en el peronismo durante el final de esos 18 años, pero fue más la época en que lo traicionaron que la época en que lo apoyaron. Entonces, ahí está, ¿dónde está el peronismo y dónde está el kirchnerismo? Se equivoca el que quiere. Puede haber un despistado. El kirchnerismo es la continuación, el kirchnerismo es la continuación del peronismo. Pero se equivoca el que quiere. Perón tiene su carrera militar durante toda su vida, que es lo que lleva también a ocupar puestos públicos y saber desempeñarse dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión y, por supuesto, siendo consciente de un gran plan de desarrollo en pleno gobierno de facto en aquella época. El kirchnerismo también, dentro de su Néstor Kirchner, comparando en su juventud, que estudia en La Plata, que también milita en algunos sectores del peronismo, probablemente él tenía una tendencia un poquito más peronista que otras razones, o capaz que el peronismo era lo que lo podía traer al poder. Pero en su trayectoria, hombre Perón, militar, defensor de la nación, coronel de la nación, etc., y Néstor Kirchner, abogado, como bien decías, abogado de empresas, de seguros y empresas de inversión. Además designado para ejecutar la ley 1050, porque el estudio se lo reconoció, entre otros estudios que supongo que deberían haber más en Río Gallegos, lo eligieron a él, que está en las fotos al lado del interventor militar, le dan la ejecución de la ley 1050. Y después él nombra como gobernador, no nos olvidemos, a Sancho, que Sancho era el hijo de un militar, de la intervención militar en Santa Cruz. Bueno, y él lo hace nombrar gobernador de Santa Cruz. Bueno, Alicia Kirchner fue funcionaria durante 7 años. Exactamente. El gobierno militar de Santa Cruz. Pero no, eso está sabido. Se equivoca el que quiere, vuelvo a repetirlo. Totalmente. Pero lo más grave, que era aplicar la 1050, desalojar no era la justicia al social. Tipo de una casa, en su hogar, dejarlo en la calle. Ahora hay que recurrir a... Y eso era lo que hacían esto. ¿Dónde está el sentimiento peronista? O sea, partimos del origen, son orígenes diferentes. Totalmente. En lo social. Pero bueno, uno puede equivocarse ahora inclusive de la interpretación del peronismo, porque no está Perón. Entonces podemos discutir filosóficamente, políticamente, yo lo represento más por esto, se pueden buscar argumentos, o sea, la lengua da para... Lo que no puede llamar a ningún tipo de equivocación es mientras Perón estaba vivo. Si Perón estaba vivo y daba una directiva, una conducción, y yo no la acataba, no era peronista. Ya era un disidente por lo menos. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, tenemos ejemplos de quienes hoy todavía
circulan en la vida política, que cuando les tocó cumplir con la directiva de Perón, se entraron en la clandestinidad, tomaron cuarteles, lo obligaron a Perón a pacificar antes de gobernar. Perón no pudo gobernar porque tuvo que venir a pacificar de la misma gente que se decía peronista y se declaraban en la clandestinidad, tomaban cuarteles. Entonces, ahí no hay duda que esos no son peronistas. Ahora podemos discutir quién era o no peronista porque no está Perón. Pero si Perón manda una directiva y yo hago lo contrario, ya dejé de ser peronista. Ahí no hay posibilidad de análisis. Bueno, esa obediencia que tiene Perón, que tienen los peronistas con Perón, ¿es comparativa a la obediencia que tienen los kirchneristas con Kirchner? No, para mí no tiene nada que ver. Porque hoy también, si no se cumplen prerrogativas gubernamentales, se aplica. Bueno, pero por temor que te dejen fuera de donde estás cobrando. Nosotros no discutíamos a Perón, yo no había tenido la posibilidad de conocerlo, era muy chica, y sin embargo milité. No tuve la suerte de militar al lado de Osvaldo, pero sí mi marido, y aprendí mucho de ellos, y fueron 18 años, e incluso en las fiestas de fin de año, brindábamos por el retorno incondicional del general Perón. ¿Hay algún militante no rentado hoy? Que yo sepa, no. Si estás en la conducción de la cámpora, tenés sueldo que no lo da nadie, por ejemplo. Si estás con la cámpora, o te dan aerolínea, o te dan, no sé, por ejemplo. O sea que, y antes, militar rentado no se concebía. No se sabía qué era. La pintura, lo que sea. Salía del propio trabajo, hacíamos festivales. Hoy, si no te pagan, no militan. Entonces, ¿cómo podemos comparar? El peronismo no tiene comparación. Hay, desgraciadamente, vamos a llamarlos compañeros, si están despistados. Vamos a darle esa categoría, que es muy grande para llamarlos compañeros. Pero bueno, vamos a suponer, sos despistado, podés ser un compañero. Hay algunos despistados. Por eso es importante esto que estamos contando nosotros, para que por lo menos avisoren la posibilidad de preguntar, de caminar, no de escuchar una campanita porque le dan un puesto o porque, me parece a mí, esto sirve. Sí. Y la gente de a poco se va dando cuenta que cuál es la verdad, que la mentira, a la larga, la mentira pierde. Entonces uno tiene que seguir bregando por la verdad y contar lo que es la militancia, lo que es el peronismo y lo que es esta mentira paga que hay en todas las. Para mí me parece que esto es muy importante. No, por supuesto que sí, todo colabora para eso. Perón llega al gobierno con un 17 de octubre. ¿Cómo llega Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner llega después de que Duhalde confió en él, que habían otros compañeros a los cuales podían haber ocupado el cargo y por una cosa o por la otra dijeron no, y bueno, y se fue Néstor. Y Néstor, yo lo vi en los primeros días en el Banco de Santa Cruz, y no era la persona que después hablaba, que estaba Alberto Fernández, que habían un montón, y que bueno, escuchamos, unos creyeron y se quedaron, otros no creímos, y nos fuimos. Si te quedabas ahora estaría bárbaro, de verdad. Es que primero estaría a lo mejor económicamente genial. Por eso te digo. Pero nos invitabas a cenar ahora. Bueno, un chiste. Sí, no es así. Y además, bueno. Sé que estuviste embrionariamente en lo que fue. Con compañeros geniales. Algunos se quedaron. Fuimos invitados a la casa de Santa Cruz, que llegó 1:30 tarde, y estábamos esperándolo en la calle, unos por Leandro Alem y otros por 25 de mayo para entrar. Bueno. Pero muchos no serían, si eran. En ese momento y seríamos unos 30, 40. En eso, poquito. Éramos pocos, ¿viste? Y además, eran 1200. Él asumió en el 22% de los votos. Ya lo sé. Ahora,
¿por qué Menem? ¿Qué pasó que Menem dejó el lugar? ¿Viste? Yo me gustaría sentarme y decirle... Bueno, ¿Hay alguna diferencia pero entre Menem y Kirchner? Bueno, pero ahora Menem es kirchnerista. Claro, sí, ahora... ¿Hay alguna diferencia? Creo que no. Es decir, la política económica, etc. Bueno, pero eso ya lo vamos a tocar. De todas maneras, te digo, esto es mucho peor. Yo te digo como viuda de un militante que fue asesinado el 8 de marzo del 74. Poco después de la muerte de José Ignacio Rucci, vos sabés bien, te acordarás de que era primero un compañero cada 15 días, después uno por semana y después, bueno, que salíamos y no sabíamos si volvíamos. Que fue un poco lo que te dijo Osvaldo. Se nos infiltraron en la última etapa de la resistencia. ¿Viste? Y nos dañaron horrores. Y yo te digo, a mí Néstor Kirchner me metió el dedo en la llaga, lo he hablado con Osvaldo, con Beatriz, con un montón de gente. Yo crié a mis 3 hijos sin el ánimo de odio ni de venganza. Cumplí que sean hombres dignos. Eso cumplí con el último pedido del padre. Pero a mí me metieron el dedo en la llaga y todos los días me hacen un torniquete porque se sabe perfectamente, vos vas al expediente de la muerte de Miguel Ángel, del asesinato de Miguel Ángel, y están los nombres y la declaración de gente que le habían hecho, ¿cómo lo llaman? Cuando son 2 grupos, uno que le hace la inteligencia y el otro que ejecuta. Miguel Ángel Rodríguez, detenido y declaró, y está en el expediente, consta en el expediente, dijo, sí, yo era uno de los que hice la inteligencia, pero fulano, mengano, sultano y perengano estaban en el comando ejecutor. Esos están hoy en el gobierno. No, pero además no recibieron ninguna indemnización, no te quiero decir. No entraron ustedes. Jamás. Claro. La 24411, a mí me contestaron en 2 oportunidades. Una vez Jorge de la Rúa y la segunda vez Eduardo Dualde, que no me correspondía porque mi marido no era subversivo. Con las palabras, con esas palabras? Así, a mis hijos y a mí en forma individual nos contestaron eso. ¿Viste? Como a muchos, porque son muchos los muertos. ¿Viste? Hay una larga lista de compañeros y las familias no existen, nunca se les dijo te voy a ayudar para o sea, que los chicos vayan al colegio. El Estado no lo reconoció. Bueno, ahora si reconocen del otro lado, que no está mal de última si fueron asesinados, pero que sea de los 2 lados. Que sea equitativo por lo menos, para que haya derechos humanos. No estoy en contra de que los asesinaron están desaparecidos. Me parece que el Estado le corresponde, pero también corresponde al otro lado. Claro. Lo de tu marido y lo de tantos compañeros matados por los montoneros. Por montoneros y por el ERP fueron ejecutados no menos de 1850 personas. Están haciendo un libro. ¿Cuándo lo van a editar ese libro? Porque... Y económicamente, bueno, es lo que nos está deteniendo, pero hay una investigación de 3 años con un relevamiento de todos los diarios y revistas de la época, donde están las fotos, los nombres, cómo está todo. De los 1800 hay 1500 civiles. Sí. O más. Así me contaron, yo no lo tengo el libro. Y yo te voy a comentar una cosa, cuando yo la primera vez que expongo en un Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo y digo, doy mi testimonio, digo que mi marido era peronista, militante del Movimiento Nueva Argentina, bla, bla, cuento todo lo que pasó. Cuando termina, se acercan de todas partes del mundo y me preguntan, pero ¿cómo? ¿Los peronistas no eran los guerrilleros? Es la gran confusión que hay hoy en día, que generalmente no, se preguntan, ¿no? Los guerrilleros no eran peronistas, eran enemigos de Perón, como dijo Osvaldo. Se nos infiltraron antes
de que el general regresara. Perón los echó de la plaza y después mataban a los compañeros que sabían que de alguna manera, en el caso de mi marido fue porque le fueron a pedir una beca. Él era gerente de fiscalización de la Caja de Subsidios Familiares para el personal de la industria. 23 de diciembre de 1973 le van a pedir 11, en aquel momento eran becas, hoy ñoquis. Y Miguel Ángel les dijo, trabajo hay, pero yo no beco a nadie. Después, cuando dan el comunicado que se adjudican la muerte, dicen por no colaborar con el Ejército Revolucionario del Pueblo. La infiltración era Teller con la ideología marxista, era puntualmente marxismo, la infiltración que tenían sobre el movimiento peronista. Teller no, Teller era... No era peronista, no era nada. peronista. En cambio, Montonero sí, algunos grupos también. El 22 de agosto. El 22 de agosto, que es el que mata a Miguel Ángel. Estaban vinculados algunos al peronismo. Sí, pero no Claro, pero ellos estaban vinculados para destruirlo, no para favorecerlo. Claro, ellos habían tomado, digamos, se preparaban en Cuba o en Rusia, iban, se entrenaban y venían. Hay un hecho significativo, termina cualquier tipo de... Para mí, el asesinato de Rucci 24 horas después, después de 18 años, el 60%, el 60 y pico por ciento del pueblo lo elige a Perón presidente. Le matan al colaborador número 1. Exactamente. O sea, a partir de ahí, ¿qué análisis se puede hacer? Cuando Perón, inclusive Rucci en el discurso que tenía preparado, hablaba de lugar para todos a colaborar en la reconstrucción del país, se terminó la discusión entre los argentinos, la pelea entre los argentinos, para ser más claro. En esa oportunidad lo matan. A partir de ahí, ¿qué le quedaba a Perón? ¿Poder gobernar? Imposible. Tenía primero que pacificar. O sea, después de 18 años de lucha, llega y no puede gobernar. Tiene que pacificar. Porque lo obligaron. Entonces, y ese sector abandonó la idea, por ahí abandonó las armas, no sé. La idea no sé si la abandonó. Y bueno, ese sector está en el gobierno. Ese fue el sector que estuvo en el peronismo y peleó contra el peronismo, traicionó a Perón. Por eso la diferencia, el origen de esta conversación. Kirchnerismo, peronismo. Nada que ver. Bueno, es el agua y el aceite, totalmente. Rescatemos a los despistados. Vamos a poner despistados todas. ¿Hay muchos despistados? Y hay despistados. Yo tengo que reconocer de que a veces les digo, bueno, pero en una discusión, le digo, sí, pero vos escúchame, ¿vos cobrás en algún lado? Y dice, no. Y ¿cómo entonces te defendes esto? Y le digo, porque la única justificación es que no tengas plata y que cobrar, entonces, porque si no, no puedes comparar y decir que estos son peronistas. Hay despistados. Hay despistados. Los despistados. Cada vez menos, El peronismo tiene un poquito de esta puerta giratoria, ¿no? Que muchachos sí, desgraciadamente. Estos despistados tienen las puertas abiertas para el próximo peronismo que se y depende de la conducta que digo yo no soy juez para decir vos venís y vos andate, pero depende de cómo se hayan comportado, digo yo. ¿Se podría crear un tribunal de disciplina? Digo yo. Un tribunal de disciplina. Y bueno, esperemos que la convocatoria sea para todos, inclusive para aquel que se arrepiente. Siempre hay un lugar en un país que está por crecer y por hacer todo, un lugar para trabajar. Yo no soy un resentido, hay lugar para todo, pero bueno, creo que algunos quieran. No quiero que... Vamos a ir a un corte rapidito, sí. Vamos a volver un poco de lo que fue 10 años de gobierno de Juan Domingo Perón, 10 años de gobierno de kirchnerismo. Volvemos enseguida con Mercedes Rivadeneira y Osvaldo Agosto. No se vayan, ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en este especial de TLV1 con relación al kirchnerismo, peronismo. Esos versus entre los dos, a ver si podemos lograr entender y que usted entienda toda esta trama que en realidad es tan confusa.
habíamos dejado en el bloque anterior el tema de gestión, que vamos a ir mechando entre la gestión de Juan Domingo Perón en sus 10 años de gobierno y 10 años de gobierno del kirchnerismo, que bueno, que está a la vista lo que han avanzado o lo que se puede aceptar de bueno y malo en cada uno de nosotros. Me gustaría que resumieras un poquito entre los dos qué es lo que ven en esos 10 años de peronismo, en qué contribuyó, como si fue una doctrina, si fue un proyecto nacional, si fue un modelo argentino, es decir, cómo se interpretaba como proyecto los 10 años de Perón. Bueno, partamos de la base de que había dos grandes poderes, el comunismo y el capitalismo. Perón crea lo que fue la tercera posición. Primero, en lo internacional, fue novedoso, único, argentino. O sea que internacionalmente, en un momento en que el mundo se definía por un lado o por el otro, Perón creó una alternativa nacional. Comparado con el kirchnerismo, ya gobierna cuando no existen esos dos poderes y no se sabe dónde juega y cómo juega. Un día está contra los norteamericanos, bla, bla, y otro día aparece afín para que le permitan algún tipo de negociación. O sea, hay una actitud por lo menos dubitativa. O sea que, a grandes rasgos, en lo internacional, nada que ver entre el peronismo y el kirchnerismo, en mi concepto. O sea que ya es otra cosa que difiere. De un mundo bipartida, es decir, bipolar, como era el caso que planteabas, al nuevo orden mundial, que es esta globalización. Son dos formas diferentes de cómo desenvolverse. Por eso digo, difiere la posición del peronismo con la del kirchnerismo. En lo social, 10 años de Perón, jubilaciones, fundamentalmente justicia social, reconocimiento del pobre, las organizaciones sindicales crecieron, la vivienda se hizo más efectiva. Estos 10 años, con el crecimiento del famoso viento de cola más grande que registra la historia de la República Argentina, con un crecimiento del 7 puntos por año, sigue estando el mismo estamento de miseria. ¿En dónde está esa justicia social? Hubo consumo, pero se mantuvieron los parámetros de la miseria. No hablemos de qué pasa con la vivienda, qué pasa con la salud. O sea que se desaprovechó. Y eso hay que aprovecharon, para la redundancia, que se decidió en la época del 90 la soja transgénica, que eso dio miles y miles de millones de dólares. O sea, ¿para qué sirvió? Para el consumo. Sí, hay que reconocer. Consumo hubo, pero no se cambió la estructura social. La miseria siguió. El problema de la vivienda cada vez es más grave. Entonces, ahí también. Eso en relación a la justicia social, que es verdad. Hay un desfasaje entre la justicia social de aquella época como interpretación claro, a la de hoy. Y por la aplicación de los poderes del Estado. Los poderes del Estado se usaron para igualar, para que la justicia social funcionara. Esto se utilizó para la mejor, vamos a reconocer algo, igualar el consumo, pero seguir los tratamientos de la miseria hasta más grave. Entonces, tampoco una cosa es el peronismo, que transformó la sociedad, y otra cosa es el kirchnerismo, que dio más consumo, desaprovechando la oportunidad de transformar en serio. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? También en eso. Ahora yo quiero que diga algo a la compañera. Lo industrial, por ejemplo, el país creciendo la salud. Los 10 años del general Perón, todos, hasta los inmigrantes que habían llegado y que no eran muertos de hambre, que vinieron a trabajar a la Argentina y podían soñar que su hijo fuera a la universidad, que fuera el doctor, subían en una escalera social, subían de a poco, pero subían escalones. Hoy, en general, la sociedad no sube escalones. Con suerte, se mantiene en el escalón. Y si no, van bajando.
La pobreza, como decía Osvaldo, se mantuvo y se agrava día a día. Y encima, no hay conciencia de trabajo, de producir lo que se consume, no hay conciencia de eso. Entonces, estoy esperando. De terror hace 2 años atrás fue de terror. En provincia de Buenos Aires, una maestra solicita a los chicos de 7º grado hacer una narración. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Salió y fue publicada una narración de un nene que quería ser planero. Porque el papá era albañil, entonces no lo veían, y la mamá hacía trabajos en diferentes casas de familia, pero cuando les dieron el plan, entonces el papá y la mamá están, nada más van para las movilizaciones, y la hermana cuando cumple 18 años, o antes, si tiene un nene, ya tiene el plan. Es de terror, eso fue publicado. Yo te la voy a acercar, la narración de ese nene, con el número del colegio y todo. Ahora, en términos, por ejemplo, de salud, por ejemplo, bueno, salud de terror. Perón no tiene a Carrillo y genera una gran movida dentro de lo que es la justicia social, era acompañada con una estructura de salud. Hospitales, vemos los grandes edificios extraordinarios que fueron construidos. ¿Cómo ven, por ejemplo, la comparativa? Yo trato de traer comparativas para que los compañeros y los que nos ven puedan percibir la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero la mortalidad infantil, ¿cómo estaba? Si había bajado, hoy cómo se encuentra. Es decir, ¿cómo ven el sistema de salud a grandes rasgos? Destruido, pues no tienen ni para insumos, los médicos, ya hay hospitales donde piden custodia para llegar, porque si no salvan a la persona que llega, porque no sé en qué hecho llegó con tiros al hospital y se muere, le pegan al médico, le pegan a las enfermeras. Eso, teniendo al doctor Ramón Carrillo, que incluso en Cuba el sistema de salud estaba organizado en base al proyecto del doctor Ramón Carrillo, lo habían copiado total y absoluto, y lo reconocían. No se puede comparar. ¿Osvaldo? Bueno, yo reitero lo que te dije al comienzo con respecto a cómo desarrolló los 10 años de Perón la justicia social y la transformación de la sociedad, y qué pasaron en estos 10 años de kirchnerismo, con mayores posibilidades económicas de este proceso kirchnerista. O sea, estos 10 años de acopio de dólares y de... Ahora no tenemos ni dólares. El derrame en la sociedad, pero un derrame para consumo, para los planes, no para estructurar una sociedad nueva y justa. En cambio, Perón, con mucho menos, idealizó y preparó una sociedad más justa, con las leyes sociales, con el ascenso de las clases más bajas, con la universidad para los trabajadores. La universidad en los 10 años del peronismo cambiaron toda su estructura de los estudiantes. Antes, ¿qué obrero? ¿O qué hijo de obrero? Y hoy de nuevo está, ¿qué hijo de obrero puede ir a la universidad? Por más que hoy se le hace difícil de nuevo, porque es el consumo ficticio que le dio este proceso. Para mí, no soy economista, así que podemos tener algún tipo de... Lo ve el sistema es lo que se ve, lo que se palpa. Con Perón cambió la sociedad. Con esto consumió más. Un día echaron plata barata para que se compren los televisores y vas a las villas, que cada vez hay más villas, en lugar de cada vez se llamaba barrios obreros, y están todos con bueno, no sé, vos te das cuenta que eso es malo. El otro transformó, este no. Entonces, hoy vemos una sociedad que está como crispada, ¿no? Y vemos un gobierno que crispa y genera los enfrentamientos, o rompe las grandes instituciones.
Perón era un hombre, por ejemplo, volviendo, Perón era un hombre que era un general de la nación, Sí. consciente como general, miembro de las Fuerzas Armadas, y tenía un concepto geopolítico, geográfico y de defensa muy claro. ¿Cómo compararían ustedes ese pilar consciente geográfico al pilar de conciencia geográfica que tendrá en el concepto gubernamental, por ejemplo? En este sentido, el gobierno actual tuvo a lo mejor la suerte de tener en algún sentido del mensaje ideológico cierta afinidad con algunos países latinoamericanos como ahora el Uruguay, Ecuador, pero miren que la diferencia de cómo gobiernan Uruguay, cómo gobierna Brasil, a pesar de que tengan cierta identificación filosófica. Acá digamos, el precio del dólar, la cotización. No encuentro la palabra. La inflación. Al 20%. En esos países que no hay cierta afinidad política, no hay. Se desarrollan, tienen mayor capacidad de desarrollo. Entonces, sí, hay una unidad en el Mercosur, en UNASUR, hay que reconocerlo, hay cierta, salvo algunos países que se van muy Chile, hay una unidad, el apoyo que logran siempre, por ejemplo con las Malvinas, hay que reconocerlo, es importante, pero eso ocurrió siempre, no es una novedad. Siempre que hubo algún conflicto, la Argentina recibió el apoyo internacional de la zona. Así que yo veo que era mucho más sólido lo que quería armar Perón, que tenía, por ejemplo, el famoso ABC, Argentina, Brasil y Chile, desarrollar esa unidad para desarrollar toda la tierra. Era más embrionario. Ahora las comunicaciones son más más rápida. Bueno, los acuerdos internacionales se utilizan más, las conferencias internacionales son más asiduas. Entonces es diferente. Yo veo que en los 10 años del peronismo había una doctrina nacional que quería imponerlo en el mundo, que se conoció en el mundo, algo diferente. Hoy no sabemos qué somos. Yo por lo menos no lo sé. Una doctrina nacional y cristiana. Era la revolución en paz. ¿Viste? No. Esos 10 años fueron la revolución en paz. La Argentina creció. Me olvidaba de lo que era la inflación. Estoy tan preocupado por la inflación. Bueno, y las diferencias que hay con los países limítrofes, como recién decía Osvaldo, él ya lo escribió. Yo voy a repetir alguna cosa que dijo en una carta a lectores. La diferencia entre Vilma, con el problema en Santa Catarina, en el incendio de Sadisco, que dejó la reunión de presidentes que estaba en Chile, viajó inmediatamente, no se fue a Brasilia, se fue a Santa Catarina. Y estuvo con los familiares y se movió. Acá fue la tragedia de Once y un año después, recién nuestra presidenta le dijo que lo sentía, que estaba con ellos, pero que había que esperar, porque la justicia, y le preguntó a la abuela de Plaza de Mayo, ¿cuántos años esperaste vos para justicia? Bueno, desgraciadamente, la abuela tuvo que esperar mucho tiempo. Nosotros, también víctimas del terrorismo, llevamos 37 años, 38 años esperando justicia. Pero la tragedia de Once, hay culpables. Claro. Y el Estado culpable. Sí, es la responsabilidad, ¿no? Y hoy, Estado, ¿no? Y hoy pasás por, no solo por el Sarmiento, por el Mitre, en cualquiera de los 3 ramales, y puede venir otra en cualquier momento. Porque siguen eso marca una gran sensibilidad, por ejemplo, lo que comentás. Perón tenía, comparando Perón con Néstor Kirchner o Evita con Cristina,
¿Hay una comparativa en sensibilidad entre ambos? No, yo no. Comparar eso a mí no me cabe, perdón, ¿no? Como empezó Osvaldo. Y Evita, con el terremoto de San Juan, ahí se conocieron Perón y Evita. Por esa sensibilidad de ayudar, de movilizarse con las víctimas del terremoto de San Juan. No, con Evita, que Cristina hace algo ya trata de imitar. Usado. La levanta para ocultar a Perón. todo Evita. ¿Desde cuándo ese cariño? Un cariño que sabemos que no es así. Claro que no. Entonces, pero la gente se va dando cuenta de a poco. El uso permanente de la mentira termina por agotarla en su propia salsa, para hacer alguna cosa. Perón hablaba de que siempre el pueblo hay que decirle la verdad. Claro, ¿no? Porque los pueblos generalmente acompañan a sus dirigentes. Pero lógico. Y creen lo que los dirigentes les dicen. Y estamos viendo un relato cargado de mentiras. ¿La gente entiende el relato más que la verdad? Y ¿sabes lo que no se me ocurre? Hay una oposición muy atomizada, muy que por ahí no contesta el relato como lo tendría que hacer pero bueno, esas fallas se irán solucionando, ¿no? Yo creo que algo de culpa también tenemos nosotros como oposición, ¿no? Hablo de nosotros, yo no soy dirigente. No, pero como peronista, pero ¿no? sí, uno ve peronistas que creo que nos falta en otro camino. Claro, lo que ocurre es un poco agotador, porque es desigual la campaña de esclarecimiento a la de la mentira. También hay que pensar en eso, es desigual. Por más que hay medios homogénicos, como le dicen, no alcanza. No alcanza. El relato es permanente y golpea. Y no lo hacen tan mal, ¿no? Porque crean dudas. Crean los que habíamos dicho con anterioridad, como lo habíamos calificado, no me acuerdo. A lo que, bueno, durante el gobierno peronista, yo creo que Perón tenía más éxito cuando tenían los medios en contra que cuando tenía favor. Eso me decía. Bueno, eso lo dijo el general. ¿Cómo evaluarías vos el tema de medios de comunicación del gobierno? ¿Es adicto a poder comunicar ese relato? ¿Necesita todo un monopolio mediático para poder convencer a la población de algo que ellos creen que es legítimamente verdadero? ¿O es un medio de falsedad permanente? Hasta la cadena nacional repetitiva. No, pero con el gasto de publicidad, en la división que hay de los medios, ahí es agobiante. Por más que veas el canal opositor, o que leas el diario opositor, lo otro pega, machaca, a la larga no sirve, pero confunde. Confunde. Hay muchos que están, es decir, que compran tan bien este relato. La sociedad en general, ¿vos crees que lo que pasa es que el pueblo, la sociedad, el pueblo, todo tiene sus propios problemas? ¿No es cierto? Tiene el problema de la subsistencia, el problema del trabajo, el problema familiar, el problema diario, y lo político y el relato te lleva una parte entonces esa parte por ahí puede entrar porque no es que el hombre está esperando el relato o el contrarrelato para tomar una decisión. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir en el tren colgado, que no sabe cuándo va a chocar, tiene que pelear la paritaria para que el sueldo le alcance, tiene que comprar los útiles del chico que no le alcanza ni la mochila para comprar. Entonces, el relato, si llega a la casa cansado, escucha el relato, y es así, mientras se discute. Que ni siquiera la asignación familiar aumentaron este año. Porque si no habría relato. No aumentaron la asignación familiar, o sea, están cobrando lo mismo que el año pasado, pero todo sale 4 veces más caro. Bueno, era la noticia del momento. Por eso también pregunto, dentro de este relato, de esta política gubernamental, ¿es más mediática para el lanzamiento de algo que lanzan y que después dejan que se muera? ¿Cómo se puede
justificar el impuesto a las ganancias. Bueno, Por ejemplo, vos trabajás para pagarle una parte. ¿Cómo lo justificás? La inflación sigue, y cada vez peleas una paritaria y lo que se hace en la paritaria se lo lleva el se lo impuesto a la lleva. ganancia. Entonces, ¿pero cómo lo justificás? Si no hay relato, sí que me confunde. Digo, no, es decir, ahora qué pasa, cuando el trabajador va y cobra, por más relato, ahí se da cuenta que no tiene la plata. ¿No? Se acaba el relato ahí. Sí. En realidad uno se da cuenta cuando va al supermercado, cuando tiene que Bueno, comprar algo. bueno, Primero cuando cobra, y después cuando, así que, Y en el supermercado, que Pues las imagina mujeres cuando- que no somos economistas decimos, pero yo el mes pasado llené el chango. pero cuando te Ahora, llega el sueldo dice impuesto a la ganancia, Ah. y se llevan, entonces que te quiere matar. Bueno, ahora vamos Bueno. a un corte de 2 minutitos y volvemos con Osvaldo Agosto y con la compañía de Mercedes Rivadeneira. Es como un trabalengua. sí. Vamos a seguir hablando de peronismo versus kirchnerismo. No se vaya, volvemos enseguida. Bueno, seguimos en este especial de TV1 sobre peronismo versus kirchnerismo. Y acá tenemos la presencia de Osvaldo Agosto, de Resistencia Peronista, y por supuesto a Mercedes Rivadeneira, dirigente Militante. peronista. Militante. Que es importante, por lo menos los dos tienen un gran arraigo dentro del movimiento peronista. Yo quisiera preguntarles ahora un poco el espíritu sindical, ¿no? Perón crea o conforma la CGT, el sindicalismo, lo une como una cuestión no solo vertebral de su movimiento, sino para que haya justicia social en el salario, las vacaciones, en fin, todo esto. ¿Cómo perciben el kirchnerismo en relación a la relación que tenía el presidente Perón con su mundo sindicalista y la relación que tiene el kirchnerismo con el mundo sindical? No, vos que ¿Qué? sos el Vos sos el más especialista. experto que yo. Claro. Estaba ligado a Rucci, secretario Claro. de Rucci, has tenido... Bueno, partiendo de la base que el sindicato, su principal objetivo es la defensa de los intereses profesionales de quienes representa, en la Argentina, comparado con el mundo, creo que el sindicalismo argentino es el que mayor injerencia política directa tiene en el devenir de las acciones. O sea que en ese sentido tenemos un sindicalismo ejemplar en el sentido de cómo milita políticamente. A veces se entra en contradicción cuando está tan incurso en la política el sindicato. Por ahí tiene que defender una política que no es del todo beneficiosa para los intereses profesionales. Y eso es lo que se está dando en el momento actual. Con Perón era diferente, hablando de la circunstancia del peronismo. Con Perón, el crecimiento del sindicato empezó con Perón, siguió con Perón. Las conquistas eran diarias, por año. O sea que no había posibilidades de entrar en cierta diferenciación entre el interés del Estado y el interés del sindicato. Era permanente el interés común. Hablando de las diferencias entre el peronismo y lo que es ahora el kirchnerismo. En el kirchnerismo vemos que además está partido, precisamente por eso, por la interpretación que conviene apretar más, avanzar. En la época del peronismo no, porque todo era un avance, todo era para mejorar. Hoy habíamos hablado con anterioridad de el impuesto a la ganancia. Hay que pelear por la reducción de eso. Sin embargo, hay intereses que lo impiden. Entonces yo creo que hoy está más condicionado el sindicalismo para la pelea directa, lo que no quiere decir que no va a pelear, porque por naturaleza tiene que hacerlo. O sea que va a pelear por el mejoramiento de las condiciones. La diferencia es, con el peronismo, los 10 años de peronismo, el crecimiento fue permanente. Y con esto
hay Es un tira y afloja. idas y vueltas. Perón bregaba por la unidad sindical. Totalmente. ¿Y cómo pueden mantener los kirchneristas esa unidad sindical? No la pueden mantener. Ya te ¿Cómo cuenta. puede ser que el gobierno de Perón o los peronistas que acompañan puedan percibir que el kirchnerismo ha dividido la Unión Obrera en 4 organizaciones diferentes? O sea que he estado 4 diferentes, ¿no? Es que, ¿Cómo? Sí. Pero hablemos de dos, una que está a favor y una que está en claro. contra. No sé. Bueno, Bueno, pero que ahora Bueno, también bueno, pero está dividido. estoy quebrándola, ¿no? Y bueno, el impuesto al trabajo, las dos están en contra. El impuesto a las ganancias y el impuesto al trabajo. Claro. Ahí están todos de acuerdo. Ahí, pero en además este momento. van a terminar naturalmente en una actitud de acuerdo. Habrá quienes los interesen. Entre los sindicatos. Sí, entre los sindicatos se van a unificar en contra de este proceso. Pero algunos quedarán que no. Algunos serán tan importantes los intereses particulares que por ahí no. Claro. Pero en general, la prueba está que, con respecto al impuesto que estábamos hablando, tanto de acuerdo. Pero algún compañero dijo, hablando cuando hablaban de la unidad en la acción. Unidad, porque sí, estamos todos juntos y no podemos tomar medidas porque tenemos que estar juntos, no. Unidad en la acción. Y eso se va a lograr. Cuanto más necesite el Estado, el gobierno, de apretar, porque las condiciones económicas son adversas, más unidad va a haber de este lado. Pero bueno, en la época del peronismo, de Perón, la cosa era diferente. Todo era progresar permanentemente. Ahora estamos Y otra estancados. diferencia es el privilegio de la tercera edad, ¿no es cierto? Con el general, las jubilaciones, los paseos que te jubilaban con el 82, con el 76,8, con el 78, con el 82, no sé. Hoy con el 41,8 del haber, lo jubilan. ¿Eso es jubilar? ¿Eso es respeto? Cuando utilizan todo el dinero del ANSES para la campaña de cambiar la heladera, cambiar el televisor y ahora lo de los autos. Creo que también salió que, bueno, sale plata del ANSES. Eso es porque nos estamos volviendo cada vez más. ¿El mundo está materialista o nosotros nos estamos volviendo cada vez más materialistas? ¿El mundo está más? ¿Materialista o estamos nosotros volviéndonos más? Estamos en una sociedad de consumo. Yo creo que sí, ¿no? Que la sociedad de consumo avanza permanentemente en los últimos tiempos. Sí. Las ideologías. Y las ideologías están un poco, en mi Achatadas. criterio, achatadas. No digo que desaparezcan, pero no tienen la fuerza de que tuvieron en otros tiempos. Por lo menos en la juventud que yo viví era diferente. Había lucha ideológica, hoy hay lucha por los cargos. Claro. ¿No? Se me ocurre que sí, que la sociedad de consumo está avanzando. No es acá solamente, ¿no? Vemos que... El peronismo conforma tanto la rama femenina como conforma la juventud peronista, etcétera. En el paralelismo del kirchnerismo, ¿cómo lo ven en esa atracción hacia la juventud? O captar la juventud a través de, por ejemplo, hoy la cámpora o, bueno, no hay una rama femenina del kirchnerismo, pero ¿en qué parámetros los pondrían? Eso también es un relato, porque es cierto que crearon grupos juveniles a partir de la militancia rentada, fundamentalmente, para decirlo de alguna manera, pero también es cierto que hay sectores juveniles en todos los sectores políticos. Bueno, no vamos a hacer nombre, pero cuando uno ve algún tipo de movilización de la izquierda, de otros partidos, el grueso son jóvenes. O sea que es el relato que dice, ingresó militancia joven en la política. Además es el cambio natural. Ya un tipo de 40, 50, 40 no, 50, 60, no va con el cartelito, tienen que ir jóvenes. Y la izquierda moviliza forma... Bueno, el socialismo y la izquierda siempre tuvo mucho. Bueno, ¿no? Y son jóvenes. O sea que eso de que el Estado moderno actual moviliza, no, la juventud que moviliza, pero no son los únicos.
¿Y el relato cuál es? ¿El relato cuál es? Que la juventud que antes no militaba. Claro que la juventud, el tipo que tiene 20 años, hace 10 no militaba, ¿no? Pero el tipo que tenía 10, no porque no militaba. O sea que la mentira... ¿Era rentada también? Sí, rentada. ¿Cómo era la juventud peronista de entonces, cuando vos eras más joven, con relación a lo que veas hoy la juventud militando en la Mira, lo de la juventud, fundamentalmente sus orígenes en los años 60, 50 y pico, no te voy a decir cómo lo grabamos La Plata, porque por ahí no está prescrito alguna de las cosas. Pero te quiero decir, era diferente. Totalmente. Uno arreglaba la libertad permanentemente. Porque el Estado nos perseguía, porque había un decreto que te prohibía decir Perón, por ejemplo, porque enfrentábamos con la fuerza, no nos dejaban votar, así que había que... Y ahora, de alguna manera de manifestarse. Yo, la verdad, prefiero este tipo de actual, sí, que por lo menos no existe, la verdad, la represión que sigue ahora diferente, hay un espíritu democrático diferente, hay que reconocer. Pero han destruido la represión del Estado, es decir, claro, ellos reprimen de otra forma. Claro, han cambiado las formas. Antes claro, la policía, claro. Hoy viene pero ahora te tiran con billetes, entonces. Pero bueno. Estás de acuerdo y te echo. Que lo están haciendo. ¿Cuánto el Estado? ¿Cuántos contratados tiene? Están el propio Estado. Otra de las cosas. Contratos en negro. Por eso, contratado. Claro. Y te sacan el contrato y te quedaste sin laburo. Sí, lógico. No tiene derecho a discutir. Hay un montón de otros argumentos y elementos y usos y costumbres que limitan y que no son democráticos. Pero son diferentes, no te se terminaba como terminó, por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado que voltearon a Perón en 1955. Supongamos que se diera en esta época. Sí, vamos a soñar. Soñemos, un poco la fantasía no viene mal. Y el kirchnerismo se tuviera que retirar 18 años. ¿Existiría una resistencia kirchnerista? No hay mística. No hay doctrina. No tiene doctrina, no tiene mística. Sí, no tiene mística. Puedes tener relatos mentirosos y mística por ahí. Claro, juntar. No tenés, pero yo no veo la mística. No la tiene. Yo la veo. La veo motorizada. Claro. Con micro, con esto, con... O sea que si al gobierno se le termina la plata... Se termina el gobierno. Y la plata no se le puede. ¿Y el modelo? ¿Desaparecería el modelo? Es difícil que desaparezca algo que no existe. Porque para desaparecer tiene que existir, ¿no? Entonces yo no quiero que desaparezca. Sí. Pero porque no existe. Claro. ¿No existe nada del modelo? ¿Y cómo lo entienden los peronistas que militan en el kirchnerismo como modelo? Es que el poder tiene su encanto también. Y en el peronismo tiene fuerza el poder. No es como otros partidos que son más... Entonces se puede crear una especie de planteo, para no llamarlo plan ni modelo. Y por ahí se puede estructurar algo, porque yo, no sé, ahora lo de Irán, que puede motivar a algunos sectores. Bueno, terminemos con esto. Entonces, no es un modelo, porque este mismo tema, hace 4 o 5 años atrás, era exactamente al revés de lo que se plantea ahora. Sí, estar a favor, no vamos a entrar a plantearnos, pero no es lo mismo el planteo oficial que se hace ahora al discurso de hace 3 o 4 años atrás. Entonces, ¿dónde está el modelo? Un modelo mantiene una coherencia mínima. Entonces yo no veo modelo. Hay un rumbo. Perón era un hombre austero. Totalmente. Fue austero en su vida, austero en su comportamiento, inclusive en su exilio fue austero. En sus bienes. En sus bienes. Así que, para comparar, ya que estamos... ¿Hay austeridad parte de sí, austeridad de acumulación. De acumulaciones. No, nada es justificable. Pero además, es tan vergonzoso este tema
que lo ponen en las declaraciones juradas. O sea, no hablemos del vicepresidente, del compañero vicepresidente. Entonces, austeridad, no. Acumulación sí. Es un buen eslogan, acumulación sí, austeridad no. Bueno, debe ser el nuevo, lo que debe fundamentar el relato. Perón estaba rodeado de gente muy valiosa, Sí. muy, muy valiosa. Por supuesto, Carrillo, todo en los diferentes gobiernos. Habría unos que... En todos lados hay buenos y malos. Claro, se destacaban. Hay algunos que se destacan porque son muchos los malos. Hoy el gobierno tiene 4 personas que son las claves. Zanini, Parrilli, Berbisky y alguno más. Debido. Bueno, el hombre del dinero. Hay una comparativa de lógica en la conducción gubernamental entre lo que Perón tenía en un proyecto de país y el proyecto de concepción de modelo que tienen estos pilares. Volvemos al comienzo. Perón inventa una doctrina. Perón inventa yo sé que... Perón, y esto ya lo tenía que inventar. Hay un solo coherente, porque algo le tenemos que reconocer. Es un tipo que es coherente, tiene un objetivo, lo deja, lo mantiene y los hace cumplir a todo. Se llama Berbisky. Para hablar de alguien coherente con su posición y con su objetivo de liquidar todo lo que no le parezca, es Berbisky. Los otros se acomodan, van acomodando el proceso. Lo habían hecho renunciar a Randazzo, lo pararon. Tapan los problemas, ¿no? No hay. Uno sí, hay que reconocerlo, que a Berbisky hay que tenerle respeto en el sentido de que es un enemigo de consideración. Tiene un objetivo y hace vaya. Enemigo de consideración. ¿No? Sí. El Chueco Mazón también. El concepto de fuerzas armadas. Pero el concepto de fuerzas armadas. Bajamos el nivel de la cosa. El concepto de fuerzas armadas de país que tenía Perón como general. Y el concepto de fuerzas armadas que tiene el gobierno kirchnerista. Bueno, ¿En qué evaluación lo pondrían? Este gobierno terminó con las Fuerzas Armadas. Y no solamente terminó por el presupuesto, sino porque terminó porque en los momentos de crisis en los que podría participar el ejército contra el pueblo para solucionar determinadas, no lo hace participar. Y hasta la gente dice, ¿y por qué? Es una inundación profunda. No salen ni los carros a abrir para que salga el agua. O sea que eso es lo que, más que el que no tengan presencia política, que no lo llamen para discutir, vamos a buscar la fragata o no, que no tengan participación. El hecho es que en cuanto la sociedad lo necesita, no lo hacen participar. ¿Qué le cuesta? Destruyeron la institución. Al Estado hacerlo, ¿no? Es terrible. Bueno. Este programa podría durar horas, pero vamos a un cierre, porque ya estamos casi en el final. Y me gustaría que los dos, en su perspectiva cada uno, le dijeran a los peronistas cuál es el camino peronista que deberían tomar hoy en día. ¿Cuál es una especie de acto de contrición? ¿Cuál es el mensaje que le darían a los peronistas? ¿Sabés lo que yo le diría? Que lean un poquito la doctrina, o las 20 verdades, incluida, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino cuando llegó el general. Que la vuelvan a leer y se den cuenta o analicen si algo de todo eso que significó años de lucha, que crecimos, que se acuerden de la alegría cuando volvió el general, la alegría que había en la calle. En los chicos, en los grandes, lo veo en todo el mundo. Que se acuerdan, que hagan un poco de memoria. Que esto, más que doctrina, es la acción de nuestros enemigos. Porque están destruyendo el futuro de todos. Y decirle, cuando la escuchen, que imposta la voz igual que Evita, acuérdense que Evita no era así.
porque era hermosa, preciosa, pero era humilde. Y esta señora, lo menos que tiene es humildad. ¿Y rescatamos los peronistas? Eso por lo menos se Y despierta. los verdaderos peronistas, sí. ¿Acuerdo? Y yo le diría a los compañeros que busquen en los archivos, en todos lados, la foto de Perón de general, para a ver si nos acordamos cómo era, porque desaparecieron de todos lados. Entonces, para volver a empezar a sentir, bueno, che, ¿tenés alguna foto de Perón de general? Que le quedaba bárbaro, ¿no? Sí. Algo concreto, y mirarlo, y regalarle a cada compañero que encuentra una foto de Perón de general. Cuando entró en el Bueno, tercer gobierno, y ya con eso, si no se recuperan con eso, no se recuperan. cuando entró en el tercer gobierno, el tercer mandato, que entró a Casa de Gobierno el primer día, que le dicen la casa está en orden, creo que le dice cuando va a ingresar el presidente, vestido con un uniforme, es maravilloso. Es maravilloso. No es por militarismo, No, sino por para él. No, pero aparte Por él. es la conciencia, es el concepto de país que tenía uno y otro. Claro. Capaz que fueron épocas diferentes, Claro. pero la idea de país, la idea de nacionalismo, de unidad, es algo que debe tenerlos todos, por lo menos los que gobiernan para el futuro, y Claro. hacer ¿no? una continuidad. Yo les agradezco, Mercedes, Horario. muchas gracias por haber estado aquí Gracias a vos. CLB1 en este especial, y Osvaldo Agosto también, muchísimas gracias. Has sido invitado en otras oportunidades y esperamos contar con vos muchas veces. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras, Cuando estoy. haya que- Total, no llevan preso todavía. Todavía. No creo que no llegue. Nosotros vamos a un corte, enseguida volvemos con un pequeño cierre final. No se vaya, gracias. Bueno, seguimos aquí en este cierre, y el cierre lo quería hacer con la compañera Beatriz Bátoni del movimiento Reconquista Peronista. Beatriz, gracias por estar en ayudar en este cierre con esta visita que hemos tenido a Osvaldo Agosto y Mercedes Rivadeneira. La verdad que fue muy, muy rico. Aparte, muy emocionante que hayamos logrado juntar a dos amigos, dos compañeros, dos partes fundamentales de esta historia del peronismo. El peronismo lo hizo el general, lo hizo Evita, pero sobre todo lo hicieron todos los que lucharon y construyeron la verdad de esa doctrina. Y esto, cuando nosotros como cierre de balance, ¿cómo evaluarías vos entre esta historia de Perón, 10 años extraordinarios, es decir, toda una época que manejó el país desde el exterior también, su influencia fue muy importante, con estos 10 años de kirchnerismo que es tan incomprensible? Yo creo que partiendo de la base de que el general Perón, con la creación del movimiento nacional, obtuvo los votos que eran propios, y que tenían que ver con la doctrina, que tenían que ver con los trabajadores, y que el kirchnerismo se tuvo que valer del peronismo para poder instalarse en el poder. No hubieran podido crear ellos. Ellos ni lo crearon, ni lo pudieron crear, ni si lo hubieran intentado crear, no hubiera aprendido en la sociedad. Porque la sociedad los votó como peronistas. Y el peronismo es un movimiento social, político, cristiano, humanista, que no tiene nada que ver con la naturaleza social y política del kirchnerismo. Es más, hoy nuestro compañero Osvaldo hizo referencia a algunos nombres, incluyendo Berbisky, y al que nosotros vamos a incluir a Laclau, y que tienen que ver con un modelo de pensamiento teórico marxista, tienen que ver con un modelo parecido a esto. Se ha hablado en algunos programas tuyos de esto, de pensamiento gramsciano instalado en la forma de construir poder. La doctrina peronista tiene que ver con el federalismo, con la república, con los valores, con la justicia, la economía, el servicio de la gente, del pueblo. Esto tiene que ver con otra concepción totalmente diferente del poder, de la justicia, no tiene que ver con el federalismo, no tiene que ver con la misma concepción de la educación. Han profundizado la crisis de la familia,
se ha profundizado la problemática del narcotráfico, se ha profundizado hoy hasta aquellos jueces que ellos pusieron en el poder para reivindicarse como estructura, como gobierno y como poder, y como impunidad, ¿no? Y como impunidad, hoy ya no los tienen a favor. Y ni hablemos de vudú, y ni hablemos de una serie de cosas más que importantes que todo, que es tan serio lo que sucede, pero es tan frecuente todo, que en el día a día perdemos memoria del problema que hubo el día anterior, o de lo que apareció en las causas y en todo lo demás. Y ni hablar, yo estoy indignada con la política de la ministra Garré, parte fundamental de este gobierno. Esta cosa de tener hoy, como sé, a 2 gendarmes en un puesto de frontera, mientras tenemos a los gendarmes ocupados en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires, para profundizar, no tanto como para defender al ciudadano, sino para profundizar la brecha entre las creencias políticas de Lagarré y Casal. O sea, estas cosas de las que podríamos hablar miles, muestran la diferencia de lo que es el peronismo, que es un proyecto solidario de poder, que tiene que ver con hacer política prestándole servicio a su pueblo, con estas diferencias. Y coincido con el uso de Evita. Evita es del pueblo argentino. Y me parece una total falta de respeto su uso para tapar lo brillante, lo que es el verdadero conductor, el eje ejecutor de la política y el que la diseñó, que es el general Perón. Y en esto, Néstor Kirchner ni existe. Y voy a decir algo más. Néstor Kirchner llegó al gobierno porque lo indicó como posible para llegar al gobierno Duhalde. Pero también, y en esto quiero llamar a la reflexión a nuestros compañeros de la oposición, todos los que no se unieron para otros mecanismos de unidad, también ayudaron a que estuviera Néstor Kirchner. Y todos los que hoy siguen sin unirse, van a ayudar a que otro tipo de gobierno se consolide si no hay unidad de aquellos que se dicen ser peronistas. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad es muy valioso, muy valioso. Y es así. Estamos en épocas donde los argentinos tenemos que reflexionar. Y reflexionar de verdad. El peronismo debe reflexionar, los integrantes del peronismo deben reflexionar, porque si hubo una doctrina que marcaba una idea de país, esa doctrina sigue vigente. Si hay infiltración con el desvío hacia otras doctrinas que no existen, pero que se la camuflaya con un sentido de modelo donde no tiene base sustentable fuera de decir una justicia social donde se reparte la pobreza, no es una doctrina social, cristiana y progresista en el sentido de progreso, en el sentido de llevar la nación hacia adelante. Entonces, si esas condiciones no están, entonces estamos cerrando del vamos. Entonces, hay que volver un poco al origen, porque la Argentina necesita el origen. La Argentina necesita saber de dónde venimos, que venimos de una realidad nacional, todos los que comulgamos con el federalismo, comulgamos con el nacionalismo, comulgamos con el peronismo. Tenemos que solidificarla cada vez más para proyectarla hacia el futuro, porque es el país que queremos. Un país de unidad, un país de progreso, un país, ¿no?, con un pueblo feliz, con la justicia social, con la independencia económica que nos va a dar todos los elementos alrededor, como es el nacionalismo cultural, que era la cuarta bandera, ¿no?, y la soberanía política, que son todos elementos que son básicos, no solo para el peronismo, para el nacionalismo argentino, es lo básico. Son las 4 banderas elementales. Y todo eso acompaña al resto. Entonces, si nosotros tenemos una proyección de país, debemos volver al origen, debemos volver a la raíz y volver a proyectarnos nuevamente, porque
se ha torcido esta historia, o nos la han torcido. Entonces hay que volver de vuelta a la fuente y volver a proyectarnos, porque el país lo requiere, porque es nuestro futuro. Lo que nosotros no hagamos cristianamente dentro de una línea coherente hacia el futuro, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Y vamos a sufrir las consecuencias que sufrimos hoy, que es, bueno, está visto en la calle, está visto en el sufrimiento de la sociedad, ¿no? La inseguridad, la injusticia, el no trabajo, no hay producción lógica del trabajo, que es generar la dignidad del hombre. Todas esas cosas son las que tenemos que volver de vuelta a la fuente. Vos querías meter un mecharón. Vos siempre me echás cuando yo estoy hablando. Sí, pero no podía tener. Es una cosa que tiene que ver con el sentimiento peronista, ¿no? En el bloque anterior estuviste compartiendo con Mercedes Castrofini. Yo escuché, pero nunca supe la fecha, y he escuchado que a su esposo lo mataron un 8 de marzo. Estamos muy próximos al 8 de marzo. Y en eso quiero reivindicar otra cosa. Nosotros somos amigas y compañeras porque a nosotros nos juntó Susana Valle. Entonces, en ese día, 8 de marzo, donde se recuerda la historia de las mujeres trabajadoras que murieron, este 8 de marzo yo quiero brindar ahora, en este momento, un homenaje a compañeras que padecieron cosas muy terribles y que sin embargo siguen luchando y seguimos luchando por esas cosas en las que creemos. En eso también hay una diferencia entre Cristina y nosotros. Gracias, Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, los esperamos a todos ustedes en el próximo especial de TLV1 aquí, más por Toda la Verdad Primero. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan buenas noches. Gracias.